Hola jóvenes, seguimos en la Edad Media, seguimos analizando cada uno de los tiempos, de las características y cada uno de los aspectos, es decir, las instituciones creadas durante el proceso del tiempo de la Edad Media, que fueron 10 siglos de desarrollo, 10 siglos de convertir instituciones, de crear organizaciones gubernamentales, organizaciones sociales, políticas religiosas. Entonces ahora nos toca ver a qué se conoció o cómo se desarrollaba el ámbito social y el ámbito político dentro de este tiempo denominado Edad Media, que también se lo conoce como tiempo de castas sociales, de estamentos, de cambios y de mucha importancia para ciertas personas. Entonces vemos que en la organización política, económica, social en la colonia, estaba prácticamente todo ligado, todo unido, porque los españoles eran quienes dominaban y todos estos aspectos. Ellos dominaban desde el sur de Estados Unidos hasta todo lo que es Centro y Suramérica. Entonces, ellos tenían prácticamente todo el continente dominado. Pero la sociedad medieval española en su organización estaba dominada por el feudalismo. El feudalismo tenía una estructura denominada estamental, la que se basaba en la estabilidad de los vínculos de la fidelidad de las personas, donde el vasallo le rendía tributos al feudo y el feudo le rendía tributos al vasallo. Dentro de estos tres aspectos de la sociedad en la época, en la Edad Media, en el aspecto español, existieron tres grandes grupos que eran los máximos representantes, que era la nobleza, representado por los reyes, todo lo que era la dinastía, el clero y el estado llano. El clero, lo que era la iglesia, la religión, y el estado llano, todas las personas que estaban al servicio de ellos. Entonces vemos que en lo que se refiere al orden o a la importancia, estaba en su máxima representación el rey, seguían los nobles y los estados llanos. Entonces esta es la pirámide de importancia dentro de la sociedad en la época medieval. Pero la sociedad ya acá en América, en el tiempo de la colonia, cuando ya comenzaron ya aquí los americanos a quererse rebelar, la sociedad colonial también era de tipo estamental, es decir, presentaba una escasa movilidad, no tenía muchos miembros de relación, ya que solo estaba formada por el orden jerárquico descendiente, donde ahí en ese tiempo, acá en América, el máximo representante eran los españoles, de ahí seguían los criollos, seguían los esclavos, seguían los mestizos, los indígenas y los esclavos. Entonces vemos que los españoles eran quienes tenían el poder económico, el máximo poder económico. Los criollos eran los hijos de los españoles con los indígenas, pero nacidos aquí en América. Los mestizos eran las personas que prevenían de la mezcla ya de la unión de las personas que ya estaban aquí, es decir, se mezclaban entre españoles o se mezclaban españoles con indígenas, indígenas con negros, entonces ya fueron apareciendo las nuevas clases, las nuevas razas. Y los indígenas, que eran los grupos de las personas que habitaban aquí en el continente con la llegada de los españoles. Mientras que los esclavos los dominaban así a todas las personas que eran de piel negra, procedente de África, que ellos los trajeron como prisioneros de guerra para que hicieran el trabajo duro. Y entonces, además, a los indígenas que tenían poco recursos o no tenían nada de conocimiento. Entonces, vemos que esa fue la división de la sociedad ya aquí en la colonia denominada acá en América. Entonces vemos que la característica de las sociedades era una sociedad rural y agraria, porque solamente la mayor parte de la población era considerada rural porque en ese tiempo no había ciudades. Y entonces solo se dedicaban al trabajo de la agricultura. Era una sociedad medieval donde el 90% de la población vivía en el campo. Las otras vivían en lo que ellos denominaban las quintas, que ya era algo diferente al sector rural donde vivían los trabajadores, los criollos. Los campesinos se organizaban en torno
a la tierra, donde ellos tenían que trabajar. Entonces ahí se establecían sus comunidades, establecían su vecindad y ahí mismo habitaban para estar cerca de su trabajo. Los grupos reducidos imponían sus leyes, imponían la justicia y eran quienes organizaban las cosechas y los recursos para poder ser distribuidos entre los que lo habían trabajado. Poco a poco estas comunidades se fueron siendo absorbidas por los laicos, por los religiosos, a quienes ellos debían de entregarles su producto de trabajo y ya en muchos casos hasta las tierras. Así, al comienzo de los días, los señores feudales se fueron introduciendo entre los grupos de los trabajadores para ellos sobresalir y de esa forma formar un grupo social denominado el feudalismo. Entonces, señores, dentro del aspecto social de la Edad Media, existieron esa pirámide de diferencia entre los españoles y los criollos denominados a los habitantes de aquí de América. Y la formación de las nuevas razas que también se dieron. De ahí vamos a ver ahora cómo estaba formado el aspecto político también dentro de este tiempo. Vemos que en el espacio o en el sector político en Europa se los conocía también con el nombre de feudalismo, ya que era el rey quien poseía la mayor parte de importancia, de interés, y era él quien ocupaba el mayor cargo. De ahí estos miembros también la iglesia fue perdiendo ya poco a poco dominio y más que todo territorios, a cambio de la que tenían ellos que obedecer y acompañar cuando comenzaron ya las guerras, los enfrentamientos para poder delimitar los territorios. Entonces la iglesia ahí con lo que apareció la contra oferta o la contrademanda de la ley a la iglesia, entonces ya comenzaron ellos, el clero comenzó a cambiar su comportamiento. Entonces allá fueron que estaban un grupo de personas en contra de lo que habían hecho, estaba haciendo el clero en ese tiempo. Entonces vemos que en el aspecto político, durante la Edad Media, la organización política, económica y social estaba fusionada por el señor feudal, quien se relacionaba con el vasallo para obtener siervos. Entonces, el señor feudal obedecía al vasallo, el vasallo obedecía al feudal. Entonces, ahí ellos obtenían el trabajo de los siervos. Y de los siervos obedecían al vasallo. Y los vasallos les daban protección a ellos para que continúen trabajando y poder obtener de ellos todos sus medios de ingresos y de trabajo. Entonces, vemos que la jerarquía de las autoridades en la colonia, su máximo representante era el rey, quien formó el Consejo de Indias, quien formó el virreinato, formó las audiencias. Eso fue en el Consejo de Indias. Y también ellos fueron los que el rey estableció todas estas, digamos, instituciones políticas. Entonces, después de esto apareció el presidente denominado de un territorio. El presidente designaba autoridades regionales, ahora ya nosotros tenemos aquí alcaldes, los corregidores, que eran quienes organizaban del aspecto político-económico en el Consejo de Indias. Acá también después el presidente también nombraba oidores, que eran autoridades locales, alcaldes menores y también regidores, que ellos eran quienes regían o cuidaban o controlaban las leyes impuestas por los españoles. Vemos entonces cómo estaba formada ya la pirámide acá en América, de la colonia. Aquí el máximo representante era el virrey. Manejaba las audiencias y los corregidores y los cabildos. Entonces vemos que el rey era quien daba las leyes, establecía a los funcionarios y mantenía al pueblo y a la ciudadanía muy cuidada e inspeccionada. Entonces vemos que las audiencias estaban representadas a los tribunales de administración y justicia. Los corregidores tenían a su cargo los corregimientos, es decir, decidían y mandaban a los que tenían menos importancia que el rey, que los oidores. Y el cabildo eran denominados como ayuntamientos municipales o consejos municipales,
como las pequeñas administraciones de las autoridades en los denominados territorios pequeños. Entonces ya, señores, con esto estamos terminando lo que han sido las diferentes instituciones creadas por los españoles aquí en el continente, que eran dirigidas y controladas por los españoles desde allá, desde su territorio, acá al nuevo continente que ellos estaban administrando. Y de aquí se enviaban todas las riquezas para allá. Seguimos en nuestras casas, nos seguimos quedando trabajando y cuidándonos de no contagiarnos, mientras que mantenemos con Jesús en nuestros corazones y nos vemos en otro video.